Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En este video, o más bien en esta seguidilla de videos que vamos a tener, voy a intentar explicar un poquito cómo es el tema de las horas extras, ¿sí? El tema de las horas nocturnas y un montón más de cosas que hasta ahora no vimos, ¿sí? Porque hacía falta reforzar la base, ¿sí? de la liquidación de sueldos y ahora sí la entramos a complicar un poquito más, ¿sí? Este, pero en definitiva todo lo que aprendimos hasta ahora lo vamos a aplicar. De hecho, en un ejemplo al final de todo lo vamos a aplicar. Este, pero bueno, vamos directamente a ello. En el, hay una ley que se usa mucho para todo lo que es la liquidación de sueldos, ¿sí? Para el régimen laboral en general, ¿sí? Que es impresionante porque tiene muchos años, ¿sí? Es la ley 11.000, cuando una ley arranca con ese número en Argentina significa que tiene mucho tiempo, ¿sí? 11.544 y es del año 1929, ¿sí? Y dice que la jornada de trabajo, la jornada normal de trabajo, dice que no podrá exceder las 8 horas diarias, ¿sí? O las 48 horas semanales, ¿sí? Y guarda porque acá en la interpretación hay cierta posibilidad de confundirse, ¿sí? Fíjense que la clave en esta oración, ¿sí? Está en la palabra o, ¿sí? En esa letra que ponen ahí. Y significa lo siguiente, ¿sí? No significa que una persona no puede trabajar más de 8 horas por día, sino que no puede pasar que no se cumplan las dos cosas, ¿sí? O sea, si de repente en un trabajo yo trabajo más de 8 horas por día, pero hasta 48 horas semanales, o sea, menos de 48 o incluso 48 horas semanales, está bien, ¿sí? Porque de alguna manera estoy cumpliendo con eso, en el sentido de que la oración indica que yo tengo que cumplir al menos uno de los dos. Si ahí estuviera la palabra y, ¿no? Ahí sí ya sería más complejo porque yo tengo que cumplir las dos condiciones. Pero como tiene la palabra o, significa que yo tengo que cumplir al menos una, ¿sí? De las dos. Entonces, esto de que diga aquí las 8 horas diarias es medio anecdótico, sinceramente. Nos sirve un poco como guía, pero la clave está en las 48 horas semanales, ¿sí? Fíjense que 48 horas semanales es bastante, ¿sí? Serían, si suponemos que son 8 horas diarias, serían 8 horas por 6 días, ¿no? 6 por 8, 48, ¿sí? Entonces, más o menos sería como una semana donde uno trabaja, por ejemplo, de lunes a sábado, ¿sí? 8 horas por día, ¿sí? Pero la realidad es que hay muchas empresas, ustedes de hecho mismos pueden pensar en cualquier trabajador, trabajadora que trabaja de lunes a viernes, ¿no? Bueno, por eso muchas veces se trabajan 9 horas diarias, se hacen 9 por 5, 45 y las otras 3 de regalo o, o sea, de regalo en el sentido de que no se trabajan, ¿cómo es? O a veces se van acumulando esas horas para llegar a las 48, entonces se trabaja un sábado, ¿sí? O se trabaja la mitad de un sábado, lo que sea, ¿sí? Pero eso va dependiendo de cada empresa y también mucho de los convenios colectivos de trabajo. ¿Se acuerdan que yo les había comentado en clases anteriores que lo que suele suceder es que algún sindicato de ese rubro, de esa empresa, de esa área o de lo que sea, ¿sí? O incluso alguna federación o demás, o confederación también, la Confederación General de los Trabajadores, pudieron haber llegado a algún arreglo, algún acuerdo, ¿sí? Acuerdo colectivo de trabajo, un convenio colectivo de trabajo, donde terminan optando, por ejemplo, trabajar hasta 45 y nada más de lunes a viernes, o lo que fuera, ¿sí? Eh, bueno, vamos al siguiente tema, ¿sí? Yo acá me estoy olvidando de las páginas, ahí va. Hay una cosa clave, ¿sí? Bastante importante, que es la siguiente. Nosotros cuando hablamos del sueldo básico, ¿sí? Recuerdan que lo venimos trabajando hace tiempo, el sueldo básico
cuando nosotros decimos un trabajador o una trabajadora cobra 60.000 pesos de sueldo básico, ¿sí? En ese sueldo básico estamos incorporando todo, toda la jornada laboral normal, ¿sí? La jornada que dice el trabajo, dice el contrato, perdón, el contrato de trabajo. Entonces, eh, si, ¿qué pasa si algún trabajador, por ejemplo, falta determinadas horas de trabajo, ¿sí? O trabaja horas de más, ¿sí? Horas que no están comprendidas en ese horario, en esa jornada normal que nosotros recién vimos, que no puede superar las 48 horas semanales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se trabaja menos o más? Bueno, para ese caso, ¿sí? Hace falta descontarlo o hace falta sumarle el trabajo en exceso. Para eso, el primer cálculo que nosotros tenemos que poder, poder elaborar, ¿sí? Es el valor de la hora, ¿sí? ¿Cuánto vale la hora normal de trabajo? Y en este caso es bastante simple, ¿sí? Porque dice la ley lo siguiente, que para calcular el valor de una hora normal de trabajo hay que hacer las remuneraciones fijas, ¿sí? Ese dato que nosotros ya calculábamos antes, que es el sueldo básico, ¿sí? Lo que la persona cobre con el título y a su vez lo que la persona cobre por la antigüedad, ¿sí? A todo eso lo sumamos y lo dividimos por 200, ¿sí? 200 horas se divide por 200 horas porque en el mes, ¿sí? Se supone, la ley presume, ¿sí? Que más o menos se trabajan 200 horas. La realidad es que siempre se trabajan un poquito más, porque imagínense que son 48 horas por semana, ¿sí? Si nosotros multiplicamos eso por la cantidad de semanas que hay en el mes, nos da un poquito más de 200 horas. Y digo esto porque recuerden que en un mes siempre hay un poquito más de 4 semanas, ¿sí? Dependiendo si ese mes tenía 31 o tenía 30 días, ¿sí? En general hay 4,2 o 4,3 semanas, ¿sí? Lo que fuere, pero si nosotros demos 48 por 4,3 da un poco más de 200. Así que en cierto sentido, que la ley diga que hay que dividir por 200 conviene al trabajador, ¿sí? Porque de última la hora vale un poquito más de lo que realmente vale, ¿sí? Pero es un detalle y la verdad simplifica un poco todo, ¿sí? Está bueno que sea así. Hay que hacer la salvedad de que en algunos acuerdos colectivos de trabajo el número cambia, ¿sí? Pero nosotros estamos aprendiendo algo general, ¿sí? Así que imaginemos, por ejemplo, ¿sí? Así como a vuelo de pájaro, que ¿cómo es? Un trabajador cobra, qué sé yo, 80.000 pesos, o no, vamos, 100.000 pesos de sueldo básico. ¿Cómo es? Qué sé yo, 1.000 pesos por el título y otros 1.000 pesos por antigüedad, ¿sí? Sería 102.000 pesos de remuneraciones fijas. Entonces hacemos la cuentita, 102.000 pesos de remuneraciones fijas dividido 200 nos da que cada hora de trabajo sale 510 pesos, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo de algo que yo les estaba mencionando antes. ¿Qué pasa si esa persona falta algunas horas, ¿no? En el mes, por ejemplo, llegó tarde, ¿sí? O se fue temprano, ¿sí? O lo que sea, pero en todos los casos injustificado, porque recuerden que, por ejemplo, no sé, tuvo un problema, un accidente de trabajo, ¿sí? O tuvo alguna enfermedad o lo que sea, pide un certificado médico o va a la RIT o todo lo que sea y en definitiva esas horas no se le descuentan, ¿sí? Pero yo estoy hablando de algo injustificado, el típico caso de se quedó dormido, ¿sí? O algo por el estilo. Bueno, en esos, o incluso hasta pidió permiso, le pidió al jefe, a la jefa, me puedo ir porque tengo que hacer un trámite o lo que sea, no sé, me retiro antes y si le dan permiso, dice sí, andate, pero sin goce de sueldo, ¿no? O sea, esas horas que no trabajás, no te las pagamos. Entonces, en ese caso hay que restarle porque son ausencias, ¿sí? Horas que no fue a trabajar. Y en ese caso, lo que se hace es bastante simple, ¿sí? Si usamos el ejemplo de esos 510 pesos que ganaba por hora, ¿sí? Le vamos a tener que restar todas las horas que no trabajó en el mes. ¿Y por qué las restamos? Bueno, porque como les expliqué antes,
en ese sueldo básico, ¿sí? Nosotros sobreentendemos, o sea, la ley indica que en el sueldo básico se supone que trabajó todas las horas del mes, ¿sí? Y como no las trabajó porque tiene alguna ausencia, se las restamos, ¿sí? Después más adelante lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Pero por ahora dejamos este video acá, y luego seguimos con las horas extras en el siguiente video. Nos vemos, chau chau.